Acá están, ¿eh? Hoy se prendió el ventilador en varios lugares en causas claves para el tema de la corrupción, ¿no? Así Los es, Marcelo. ventiladores a full. A full tenemos varios ventiladores aquí en el estudio a dos voces porque se prendieron los ventiladores. Nadie quiere ponerse delante de los ventiladores porque salpican a medio mundo y hacen ruido. Por eso tenemos ventiladores que hacen ruido. Claro, a ver, primer ventilador es el de Alejandro Bursaco en los Estados Unidos. Ya había declarado ayer, hoy declaró. Tenemos mucha más información de lo que dijo. Habló que le pagó a Grondona 15 millones de dólares en coimas. No sería el único Grondona, ¿eh? Tenemos también cómo se cobraba internamente la coima Grondona de parte de las empresas que transmitían el fútbol para todos. Otro de los ventiladores, Marcelo, que se prendió, hacen ruido y mucho, y estuvo declarando hasta hace poco, es Alejandro Van der Breule, el titular de Olfan. Claro, empezó por el principio, por Formosa, el primer contrato, los millones de dólares que 10 se manejaron. horas estuvo declarando. Exactamente, Van der Breule dijo que iba a contar todo. Por supuesto que todos miran a Vudú y a su socio y amigo Núñez Carmona, Sí, ¿no? en un ratito tenemos parte de lo que dijo Van der Breule, a quienes mencionó y qué es lo que dijo de cada uno. Hay algunas sorpresas y en un ratito vas a saberlo. Pero otro también encendió el ventilador. Sí, Paladino, ¿no? Paladino, que era capo de fútbol para todo, desde el punto de vista instrumental. Hoy habló y dijo, no, Bursaco y Grondona hablaban con Cristina, con Zanini y con Máximo. Exactamente, porque el ventilador más grande está en Estados Unidos. Así declarando hasta recién. Claro, pero Bursaco. viste como Bursaco dijo no, cobró Paladini y Delón, que ayer se suicidó. Salió Paladini y dijo no, se hablaban con lo de arriba. Exactamente. Bueno, y otro que prendió el ventilador es Aníbal Fernández, porque dijo, arreglaban todo, se hacía hablando con Zanini, el secretario legal y técnico de Cristina, y la puso a salvo a Cristina y a su hijo Máximo. Bien, tenemos una información, la estamos chequeando de último minuto, calculo que en unos 15 minutos vamos a estar en condiciones de darla, que tiene que ver con fútbol para todos, con el hecho de corrupción, lo que pasa con Bursaco, pero lo que va a pasar desde mañana acá en la Argentina, va a haber involucrados importantes. Cuando terminemos de chequearla, te la vamos a dar. Es realmente una información explosiva, ¿no? Pero antes tenemos que hacer la venta de algo muy importante que vamos a tener hoy aquí en A Dos Voces, porque nos vamos a ocupar de todas las ramificaciones del narcotráfico que está en la Argentina. Conocemos la serie, conocemos la película y ahora vamos a conocer la verdad. Esta noche en A Dos Voces, Narcos en la Argentina. Ya viste las series, ya viste las películas. Ahora vas a conocer la verdad. Este miércoles en A Dos Voces, Narcos. Los tentáculos de Escobar Gaviria en Argentina. A Dos Voces por TN. Bueno, va a estar Patricia Burri precisamente hablando de este tema y la larga mano de Escobar Gaviria en todo lo que es Narcos en la Argentina. Exactamente, con este informe especial. Pero bueno, volvemos, Marcelo, a uno de los ventiladores. Sí. Van der Breule. Van der Breule. Marina habló y mencionó a figuras muy importantes. Sí, absolutamente. Hay mucho temor por lo que Van der Breule ya dijo y por lo que puede llegar a decir, Marcelo. A ver, Chicone ya está en instancia de instrucción, pero Amado Vudú no está fuera de las complicaciones que pueda traer Van der Breule, tampoco su socio José María Núñez Carmona. Pero ¿quiénes más tienen que estar preocupados? Bueno, en Formosa, el exgobernador Gildo Infran, recordás que hay una causa que tiene que ver con Olfan. Por supuesto también el ex titular de la FIP, Ricardo Echegaray, otro de los complicados, y menciones al Banco Macro. Por ahí arranca el ventilador de Van der Breule, que nadie sabe hasta dónde puede llegar y amenaza con salpicar a mucha gente. La información que tenemos es que Van der Breule en esta larga conversación, Edgardo Marina, dijo que lo conoce a Amado Vudú, que era, digamos, todo el mundo sabía, lo conocía, le alquiló un departamento, pero Vudú hasta la semana pasada dijo, la primera vez que veo a Van der Breule es acá en esta reunión. Sí, y hubo inclusive, recuerdan que un hombre de los medios de comunicación que dijo, defendió lo que decía Vudú, dice, si se llegan a conocer yo me voy del país.
Bueno, vaya sacando el pasaje, ¿no? Parece porque, que se conoce. La verdad, fue una de las declaraciones de hoy importantes, que Van der Brele lo conoce a Vudú. No sabemos si llegó a decir que era el testaferro, como todo el mundo presupone, pero sí confirmó el conocimiento de Amado Vudú y dio un detalle de toda la relación, que no es una relación de un día o dos, sino es una relación confirmando todo lo que había dicho Laura Muñoz aproximadamente. Exactamente, porque todos ¿no? decían, ellos decían, no, la amistad es de Núñez Carmona con Vudú, se conocen, son amigos, son socios. Y Vudú se desprendía de Van der Brole y Van der Brole también de Vudú, diciendo Claro. que no se conocían. Y otro nombre importante que mencionó y lo implicó en todo el tema del caso Chicone es el de Ricardo Echegaray, que fue una pieza clave en todo el armado de Chicone, que Ricardo Echegaray armó toda esta historia con su asesor para no firmar ese plan especial para Chicone, para el tema impositivo, pero que fue una pieza clave en todo el negociado de Chicone para permitir el sueño de Amado Vudú, quedarse con la maquinita de hacer dinero, ¿no? Marcelo, y hoy donde estaban en un lugar de la Argentina estaban muy preocupados por esta declaración y ese lugar es Formosa, el gobierno de Gildo Infran. ¿Por qué? Porque el primer gran negocio de Van der Brole y de Olfan fue precisamente con Formosa, por la refinanciación de la deuda de esa provincia, por los millones de dólares que se cobraron y porque parte de esa plata fue un funcionario de Infran. Después vamos a mostrar, ¿no?, la factura como monotributista que cobró Van der Brole. Van der Brole habría dado sí en esta muchos detalles. Después te vamos a mostrar la factura de más de 7 millones de pesos, ¿no? Vamos a verla, a ver, ahí está, mira, ahí está la factura. Termina con 003, o sea, la factura número 3 de Van der Brele, de Olfan. Sí, ahí está la fecha, Marcelo, que es del 20 del 6 del 2010. Y ahí dice, servicio de asesoramiento legal y financiero para reestructuración de la deuda provincial de la provincia de Formosa. Está el número de quit, 30-70755-771/7. La dirección, Suipacha 576, segundo piso, Ciudad de Buenos Aires. Así que mirá qué visión de futuro que tenía. Y más Van der abajo, Brole, más abajo, sí, la verdad se hizo una negocio. Está el valor que facturó por este asesoramiento. O sea, ¿cómo fue la cuestión? Vudú, ministro de Economía, Infran tenía que negociar, dijo, bueno, contratá a Olfan y paganos. Evidentemente eso era un retorno, una coima, no sé cómo se repartió. El monto está ahí, 7.823.931,94. Y vos fijate que donde dice que se prestan servicios para Formosa, después más abajo dicen que están exentos, si no me equivoco. Esta es la factura oficial, ¿no? Exactamente. En este caso, acá en el caso de Formosa, sabemos que la declaración dio muchísimos más detalles y bueno, que Gildo Infran, que es intocable en Formosa, están bastante preocupados. Bueno, estamos con el fiscal Rívolo, que fue el primero que investigó. Hoy vamos a estar con los primeros de todo. Exactamente. Con Rívolo, va a estar Despuy de la auditoría, que también fue el primero en denunciar la corrupción de Fútbol para Todos. Y además Rívolo es el titular de la Asociación de Fiscales. Así es. ¿Esto es una reivindicación para usted, Rívolo? Esto es realmente un buen camino que empezamos. No sé, no es una reivindicación porque no lo tomo a nivel personal. Sí, claramente que alguien que tenía el poder de Van der Brole, si ustedes imaginan, de Olfan era solamente Van der Brole. Solamente Van der Brole y una secretaria. Cuando lo allanamos era una oficina prácticamente de cartón pintado, sin papeles, que tenía dos negocios. Uno, ni más ni menos que la compra de Chicone, y el otro, esta renegociación de la deuda de Formosa. Uno espera encontrar un cuadro de empleados, papeles, computadoras. Que abrieron la puerta y se encontraron con nada. No era nada, no era básicamente nada. Con lo cual ya teníamos una dosis bastante importante de... Vamos viendo los perfiles de corrupción en los expedientes. O sea, inventada para cobrar una cometa, fue creada muy poco tiempo antes de todas estas maniobras. Y además, a ver, vinculado con el tema de Formosa.
no nos quedamos en aquel momento solamente con Formosa, sino que le preguntamos a la totalidad de las provincias si habían utilizado alguna consultora, y específicamente a The Old Found. Ninguna provincia contestó de manera afirmativa. Obviamente, una renegociación de deuda entre el Estado provincial y el Estado nacional y el ministro de Economía de la Nación se sientan básicamente entre los poderes a discutir. No es necesario contratar una consultora. ¿Qué es la gran idea que se puede aportar que no sepa un propio gabinete provincial? Entonces, a ver, evidentemente tenía mucho poder. Más allá de este detalle que ustedes mostraron de la factura número 3, la factura número 1 y la factura número 2 de The Old Found había sido anulada. Con lo cual, esta era... No diga que se equivocaron al hacer... No sé, claramente... Esta es la primera factura. Esta es la primera factura del Found por 7.8 millones de pesos. En el cobro, y de la esta deuda para la presunción, provincia. Rívolo, que esto era un retorno. Sí, claramente una de las presunciones era esta, es lo que nos motivó a nosotros hace ya, yo diría casi 3 años, a pedir la indagatoria de varias personas, entre ellas del gobernador de Formosa, de Gildo Infran. Rívolo, cosa que el doctor Dilelo también solicitó en un par de oportunidades más. a partir de que usted se mete con este caso, ¿es que le hicieron la cruz en el gobierno de Cristina? En lo particular, yo creo que... ¿O si que usted considera que a partir de esto le hicieron la cruz y dijeron hay que sacarse de encima a Rívolo? Yo creo que, a ver, no me gusta en lo más mínimo ser autorreferencial, pero sí quiero destacar que la mayor crisis institucional fue la salida del procurador, de Esteban Rigui, claramente. Un procurador que decidió ser procurador general de la Nación y no procurador general de un gobierno. Jamás me llamó para interesarse ni en la causa de Chicone, ni en esta causa de Formosa, ni en ninguna otra. Jamás, ni para preguntarme cómo era siquiera el tema. Y básicamente, si ustedes recuerdan, después de aquella Semana Santa del 2012, el 5 de abril, una Semana Santa, un día de Semana Santa por cadena nacional. Un Jueves Santo. Amado Vudú sale a hacer expresiones contra Rigui, su familia, Rafecas, contra mí de manera indirecta, y esto termina con la salida del procurador, con todo lo que eso costó después. Porque básicamente el Ministerio Público se debilitó mucho, atravesamos el proceso Reposo y después atravesamos el proceso Gil Carbó. Ahora, el punto era sí, claramente, había que debilitar estos expedientes. La realidad es que no lo lograron. No lo lograron porque estuvo Ariel Lijo y no lo lograron porque estuvo Jorge Dilelo. Las pruebas eran tan contundentes que ellos claramente le agregaron aún más y este es el resultado. Por eso no es una reivindicación desde el punto de vista personal. Usted, Rívolo, allanó el departamento Sí. que era el departamento de Vudú, El ¿no? departamento de Amado Vudú. Sí. Y eso fue un factor detonante para fue, esa ofensiva, digamos, yo le diría ¿no? que... Ofensiva que estuvo avalada por Cristina. Sí, claramente. Sí, claramente. A ver, creo que ustedes saben leer política, nosotros ya a esta altura sabemos leer política, y la salida de un procurador general de la Nación no se logra solamente por 4 gritos de un vicepresidente, desde ningún punto de vista. ¿Y por qué intentó allanar el departamento de Vudú? Mire, yo ya lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir. Era importante, obviamente, porque ¿qué podíamos encontrar de lo que nosotros sabíamos? Era que Van der Broel estaba ocupando ese departamento. Pero más importante que el departamento de Amado Vudú fue allanar la administración que estaba en la planta baja. Porque en la administración estaban las boletas de quién pagaba las expensas, los ingresos y los egresos y otra serie de documentos que nos permitió a nosotros decir, señores, si yo, y me pongo a mí ahora, si yo alquilo mi departamento, quiero saber quién está pagando las expensas. Y si no lo estoy alquilando, básicamente las estoy pagando yo. Alguien sigue abonando estos costos. Si yo termino y me voy de mi departamento, corto el servicio de cable. ¿Quién sigue con esta continuidad? ¿Quién está habitando mi departamento? No puedo no saber como vicepresidente de la Nación y básicamente además los servicios de inteligencia que deben dar seguridad al vicepresidente de la Nación le van a decir, mire que le están ocupando el departamento. Eso fue una confirmación de la relación Van der Broel-Vudú hace bastante tiempo, porque eso estamos hablando del 2012. Y ellos después la desmintieron totalmente hasta que, bueno, ahora cuando nos enteremos oficialmente lo que dijo Van der Broel como arrepentido... Sí, y veremos hoy aparentemente
Pero o sea, usted en el 2012 confirmó esa relación. A ver, mucha gente se conoce y no tiene fotos entre ellos. Hablaban de la famosa foto. No interesaba la foto. Vuelvo a decir lo mismo del absurdo. Cualquier persona que hoy nos pueda estar viendo que diga alquilé mi departamento. Quiere saber si le están pagando las expensas. Y obviamente, ¿quién se las está pagando? Esto no es un pago que aparece de la nada o de un fantasma, con lo cual no era necesario. Vuelvo a decir lo mismo, el servicio de cable y el servicio telefónico. El servicio telefónico tiene un detalle, es personal. No es que la renuncia se hace por carta ni por internet, era en ese momento un tema personal, con lo cual deberían haber ido los dos eventualmente a hacer eso. Pero bueno, esta era la continuidad. Fiscal, sí. no, ¿y a usted por qué considera que Van der Broele termina siendo un arrepentido? ¿Qué lo pudo haber llevado a esto? Lo primero que hay que aplaudir es que existe la ley del arrepentido en la República Argentina, un instrumento que se utiliza muchísimo en los Estados Unidos, un instrumento que lo estudiamos en la Universidad de Buenos Aires previo a la ley y que el denominador común, para que sepan, es cuando una persona tiende a arrepentirse cuando sabe que está a punto de perder la libertad, básicamente. Este es un denominador. O sea, usted pensaba que Van der Broele iba camino a la detención. Lo debe haber pensado Van der Broele, yo no soy el fiscal y el juez de la causa, pero básicamente en uno de los expedientes donde él está signado como testaferro de Amado Vudú, esto es en su enriquecimiento del ilícito, semanas antes, apenas un par de semanas, tanto Amado Vudú como Núñez Carmona habían perdido la libertad. La razón de por qué lo hace definitivamente, claramente no la sé. Lo que sí sé es, como les decía principalmente, y estimo que estas 9 horas no deben haber sido en vano, es que debe haber aportado muchísima información. ¿Y muchísima información sobre qué? Básicamente sobre 3 causas que están en trámite. ¿Por qué? Porque la ley del arrepentido tiene una frontera, que es la citación a juicio. Ustedes han contado muchas veces que tal juez ha elevado a juicio una causa. Sí. Esto llega al tribunal oral, hay unos trámites burocráticos, ponerse de acuerdo con defensores, con fiscales sobre los testigos y dicen, ¿estamos de acuerdo? Ok, citamos a juicio, le ponemos una fecha a este juicio. Esa es la frontera para arrepentirse. Evidentemente, en la causa Chicone, que está elevada a juicio, lo que diga se puede escuchar, pero no puede ser utilizado. Pero sí para las otras 3 causas. Chicone 2, la ruta del dinero, Formosa, que está vinculada con la renegociación, y la de enriquecimiento ilícito. Ahí van a ser los recipiendarios de estas 3 causas específicas de lo que él haya podido decir. Y obviamente 9 horas determinan que haya sido importante. Y termino con esto de explicarles esto. Porque lo que le dé al fiscal lo tiene que convencer de que es útil, de que es comprobable, y Van der Broele no puede mentir. Si bien es imputado, al declarar como arrepentido, adopta calidad de testigo y pasa a tener penas de falso testimonio agravado si mintiera. O sea, se supone que él va a decir la verdad. Claramente se supone que esto va a Le quería preguntar, fiscal, ¿Amado Vudú se quería quedar con la máquina de hacer billetes? Sí, yo entiendo que sí, claramente. Que este era el objetivo. Como el sueño del avaro. A ver, es un negocio que nosotros entendemos... A ver, cuando arrancamos una investigación, no solamente vemos la cuestión inmediata, sino que lo mediato también. Y ya había un proceso sobre Chicone de quiebra y ya había una maniobra del Estado de tratar de quedarse con esa compañía. Estaba básicamente presentada la AFIP en el expediente que negaba un plan de facilidades para poder levantar la deuda de la compañía. Hubo un juez comercial, el juez Cosentino, que aún frente a la presentación de la Casa de la Moneda, con lo que esto implica que el Estado se presente para querer, dijo, señores, las mejores condiciones las está dando Volt. Sostiene a los empleados, aumenta el sueldo, no echa la gerencia, le va a hacer una inversión frente a la Casa de la Moneda que sea una oferta paupérrima. El juez comercial no fue tonto. El juez comercial le dijo a la Casa de la Moneda, ¿pueden mejorar esta oportunidad? Obviamente. Para el Estado era evidentemente algo importante también quedarse con Chicone. Sin embargo, triunfó esto. Ahora, frente a esto, se desarrolló toda esta maquinaria delictiva. Recordar que en ese lapso muere el presidente Néstor Kirchner y Vudú, junto con Núñez Carmona y Van der Broele, avanzan de manera deliberada sobre la compra de Chicone. Le quería preguntar eso. Esta idea de quedarse con la fábrica de hacer billetes, ¿era de Néstor Kirchner? Y usted mencionó la muerte, y la muerte
hizo que Amado Vudú tomara el control de ese negociado? Nosotros lo podemos presuponer por la proactividad que tenía el Estado con esto. Ahora, no podemos claramente tener ningún tipo de antecedente que del presidente Néstor Kirchner la quisiera en los mismos términos en los cuales la podría haber querido o haberla, por ponerlo en términos claros, asaltada como fue asaltada por una ignota empresa como Olfam. Fiscal, me gustaría una aclaración sobre Van der Broele arrepentido. ¿Él con este arrepentimiento no reduce su pena en caso de ser condenado en el juicio por Chicone? Ese es el cambio que da. En el juicio por Chicone, no. En el juicio por Chicone podría darse semejante circunstancia. Siempre está pendiente la confesión. Siempre queda el instituto de la confesión, con lo cual él podría sentarse en el tribunal frente a los jueces y al fiscal Marcelo Colombo y decir: vengo a confesar una serie de maniobras ya vinculadas con estos y eventualmente repercutir sobre el pedido de pena del fiscal y la resolución de los jueces. Pero sí sobre las otras tres. Y obviamente el acuerdo es, bueno, ¿por qué da todo esto? Porque lo que la ley prevé es que un acuerdo de pena, si el fiscal está convencido y si el juez lo homologa, lo que es un tema muy importante a darse aparentemente el día viernes, de que él pueda obtener una reducción de pena hasta la tentativa de los delitos por los cuales se los acusa. ¿Y no iría a la cárcel? Porque una cosa es que se arrepiente y no va a la cárcel, otra se arrepiente y igual va a la cárcel. Uno puede llegar a un acuerdo momentáneo, de que el proceso lo atraviese en libertad, pero que la tentativa de la reducción de las condenas no deba ser al menos algún momento en cumplimiento. Mira, Edgardo, es un instituto novedoso que nos vamos a tener que acostumbrar y en algún momento el Estado acá realmente cede para obtener mejores cosas. ¿Obtener qué cosas? Que restituyan los bienes, saber la claridad rápidamente de lo que pasó. Esto implica no seguir gastando plata de la gente en un juicio donde la verdad va a caer exactamente igual. Claro. Y esto claramente es el sistema premial que adopta Estados Unidos y que nos asombramos muchísimo de Brasil. Bienvenido acá. Rívolo, Cristina Fernández de Kirchner está acumulando procesamientos en distintas causas. ¿Puede ir presa? Yo ya lo he dicho que si ella llega en una condena después de haber afrontado todos estos procesamientos y los juicios, y si las calificaciones que nosotros hemos mantenido, básicamente de asociación ilícita, de lavado, de negociaciones incompatibles, perduran, sí, claramente puede ir presa. Usted tiene una de las causas vinculada con Yo Cristina, tengo la causa de los sauces, que está en nuestro criterio terminada la instrucción. El juez Bonadío resolvió sobre el procesamiento tanto de Cristina, su familia y algunas otras personas más. Preso en este expediente está el contador Víctor Manzanares, está en la Cámara ahora a la espera de la confirmación y eventualmente si confirman también que esto se una con la causa madre, que es la causa Otesur, que tiene tanto Ercolini como el fiscal Polichino. ¿Y cuál sería la responsabilidad de Cristina y de sus hijos en los sauces? Básicamente lo que tienen, si ustedes recuerdan, es la condición de haber alquilado al principal contratista del Estado en obra pública en el sur, Lázaro Báez, y a Cristóbal López, propiedades en alquiler. Esto es lo que choca fuertemente en una negociación incompatible. Pero usted vio que Máximo dijo que la familia, todos los negocios fueron transparentes, que no hay nada ilegal. Máximo Kirchner para nosotros es un imputado y tiene derecho a decir lo que quiera, y como imputado puede mentir o puede decir la verdad. ¿Y usted cree que está mintiendo con eso? Yo creo que a la luz de las pruebas no es la verdad lo que está diciendo. Ahora, Rívolo, usted dice, bueno, Cristina puede ir presa. Ahora, ¿eso requeriría que el Senado la desafuere? Sí, la misma situación que se aguarda hace muchísimos años respecto del senador Menem. Exactamente lo mismo. Con lo cual, ¿Pero que entonces que el Senado funciona como una guarida? No. El tema es el siguiente. Porque ellos dicen, no, bueno, esta es la doctrina nuestra, pero si tiene que definir la Corte, ya sabemos que esto se va a muchos años. Mire lo de Menem, terminó en el 99, estamos en el 2017. Sí. Podemos convenir entre todos nosotros que toda la sociedad ha cambiado y toda demanda muchísima más rapidez en estos temas. Con lo cual, si bien nosotros nos hacemos cargo de muchísimas demoras y de un sistema que tenemos y que lo tenemos que mejorar desde la justicia federal de todo el país, obviamente el Senado deberá observar estas condiciones a los efectos de ver cuál es la réplica de la gente concretamente. Entonces, ¿se puede soportar
que un presidente, expresidente de la Nación, condenado por tráfico de armas, no está condenado ni siquiera por enriquecimiento ilícito, y después por sobresueldos, pero por tráfico de armas, que es gravísimo. Bueno, evidentemente la Permanezca en sociedad libertad. argentina Pero toleró claramente es eso, un tema ¿no? donde hay que verlo, porque la sociedad riojana ha considerado que debe ser senador y lo ha votado. Este es un punto donde nos tenemos que mirar hacia adentro, claramente. Pero bueno, cada cual en lo suyo. Sí, obviamente van a tener que verificar esta condición. Si en el caso que fuera condenada, ellos van a seguir sosteniendo que no van a Pero el desaforar. desafuero tiene que plantearlo un juez. Claramente el desafuero en esas condiciones la tiene que plantear un juez. Porque vamos a aclarar, los fueros en los senadores no son despreciables como en los diputados tampoco. Al revés, es una condición para que se puedan expresar durante su mandato en la forma en la cual les parezca y puedan expresarse libremente. Para esto se los protegió y para esto se los protege. Me pregunta a mí, está perfecto. No para cometer delitos, Claro, y ni no para ocultarse, flagrancia. digamos, Claramente no. o lograr impunidad. Claramente que no. Le quería preguntar, Rulo, porque ahora, bueno, la justicia y sobre todo después la elección, ¿no? O sea, la justicia, viéndolo de afuera, tuvo un largo letargo, que no quiero generalizar, ¿no? Durante la década kirchnerista, porque muchas de estas cosas se denunciaron. En el caso de ustedes y de Chicone, usted y el hijo, no, eso no fue, por eso digo, no generalizo. Después, el primer año del nuevo gobierno, hubo un gran impulso. Sí. Después se aplacó y ahora hay como Una ola. un tsunami a partir del 22 de octubre en adelante. Manejan, porque pareciera que manejan los tiempos, o sea que no se manejan con una prueba, es inocente o culpable. Bueno, más o menos, vamos a ver el clima político. El famoso tiempismo de la justicia. de los Que jueces es horrible, federales. desde el punto de vista de la sociedad es horrible. O uno es culpable o es inocente. Yo vuelvo al anterior de lo horrible, como decían ustedes, para la sociedad esto es horrible, para la sociedad también es horrible lo que hablábamos de Menem. Pongamos en esos términos esto y después reproduzco con ustedes la charla que tengo con los cronistas de tribunales a diario. Y yo he escuchado esto que ustedes dicen y la verdad cuando me siento con ellos les digo, miren, yo tengo la memoria de que 2 años antes, y saquemos el caso Lijo, saquemos el caso Rívolo, vinculado con esta cuestión de Olfan. Le digo, 2 años antes de las elecciones, ustedes ya estaban corriendo por acá diciendo qué está pasando con los procesamientos, etcétera, etcétera. Yo le puedo asegurar que si usted volvemos hacia ahí atrás, estábamos discutiendo el desplazamiento de Campagnoli y Campagnoli investigando. Guillermo Marijuán logró la condena de Felisa Micheli, con lo que implica en un país como este condenar a una ministra de Economía. Se logró investigar a Ricardo Jaime y condenarlo, y que Jaime además reconociera culpabilidad. Todo esto 2 años antes de las elecciones. ¿Es mucho? No. Tienen razón, es poco. Pero además peleábamos en aquel momento, si usted se acuerda, con el proceso de democratización de la justicia. Esto era la cooptación. Cada cosa que había era neutralizada o dentro de la Cámara. Justicia No solamente con el tema de legítima. no solamente con el tema, era una condición que aparecía siempre. A ver, sí es cierto, los procesos claramente se han acelerado. Y déjeme que le dé este ejemplo. Cuando buscamos en la IGJ el expediente de Olfan, el expediente, pero pequeñito de este tamaño, Sí. el expediente había desaparecido. Ni siquiera se podía reconstruir. Queríamos saber qué era el capital, etcétera, etcétera. Lo que uno busca ahí adentro, aparte tiene que acreditarlo para el expediente penal. No apareció y no apareció nunca. Hasta una semana después de las elecciones, donde gana este gobierno, que aparece tirado detrás de un placar. No venían los informes, no teníamos informes de la Unidad de Información Financiera. Hoy Esbatela está procesado por no remitir ROS a causas vinculados con Milagros Salas, en una causa también que me toca intervenir a mí, y que el fiscal de Jujuy y el juez de Jujuy dicen, si yo hubiera sabido esto, era importante para determinar responsabilidades. A ver, obviamente en aquel momento teníamos claramente frente a cada investigación un cortapisa, y el símbolo, aunque no parezca, fue la salida del Procurador General de la Nación. Esto marcó claramente qué política se tenía hacia la justicia. Cooptarla, negarle los informes, presionar. Todos hemos tenido pedidos de juicios políticos, sumario, etcétera, etcétera.
pero no obstante lo cual se trató de avanzar. Vuelvo a darles la razón, en enorme cantidad, no. Fiscal. No hay una cuestión de tiempos. Es cierto. De acomodo político. Pero lo que le quiero decir es cierto que tenemos que convencer a la gente con no esto. Tampoco es una cuestión contemporánea de estos fiscales, de estos jueces. Uno va a la década de Menem, pasó más o menos lo mismo. A ver. Cuando ellos eran gobierno no se investigaba nada. Después vinieron las investigaciones. Yo le podría hacer una... Y muchas por denuncia periodística, ¿no? Por eso el famoso tiempismo, ¿no? Obviamente, y le podría hacer una historia que es, desde mi punto de vista, está espantoso. Cuando llega la democracia a este país, hubo que refundar absolutamente todo. Y una de las cosas que hubo que refundar fue el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo siempre fue muy fuerte y tuvo que serlo. Tuvimos presidentes muy fuertes. Ahora, tuvimos presidentes que terminaron sentados en banquillos, aún de la Rúa, aún sobreseído. Tuvimos poderes legislativos bastante fuertes, aún funcionando en conjunción con el presidente al lado. El Poder Judicial siempre quiso ser cooptado. El Poder Judicial es aquel por el cual pugnamos permanentemente por independencia y más en el Ministerio Público. ¿Y muchos fueron cooptados por el kirchnerismo? Sí, claramente hubo cooptación de ciertos y determinados sectores. Por esos sectores que sobresalían, a veces de manera individual, podían tener libertad en la investigación. Ahora, ¿esta es la mejor imagen? No, claramente no, ustedes tienen razón. La mejor imagen en apenas 34 años de democracia no se terminó de construir. Fiscal, a propósito de todo esto, la salida de Gil Carbó, la jefa de los fiscales, la procuradora a fin de año, ¿le va a dar un oxígeno a los fiscales? ¿Van a trabajar con mayor libertad? Tiene que darle necesariamente. Nosotros fuimos muy críticos de la gestión de la Procuradora General. Yo, de manera personal, de manera pública, le he dicho que ella, a diferencia de Rigui, eligió ser la Procuradora General de un gobierno y esto nos trajo muchísimos problemas. No solamente por cargos que fueron ocupados por gente afín a su pensamiento y afín al gobierno, sino también por políticas que se desarrollaron vinculadas con la corrupción que fueron nulas. Y el mejor caso lo tenemos vinculado con el conflicto que existió en un momento entre Guillermo Marijuán y Carlos Bonella, vinculado a la desaparición del nombre de Lázaro Báez en el requerimiento inicial de instrucción, que cuando llega Guillermo Marijuán, 48 horas más tarde, dice, pero en el ABC del lavado del dinero hay que colocar a esta persona. Y hoy por hoy, su empresa está devastada, su patrimonio devastado, las máquinas puestas a trabajar para Vialidad Nacional y con un detalle importante, y ya termino. El detalle importante es, ¿qué pasa en la República Argentina cuando una empresa cae? Generalmente los obreros van y quieren formar una cooperativa. Nada pasó con lo de Báez. Nada. También era un cartón pintado. ¿Y Gil, Lázaro Báez era un cartón pintado también? Claramente. ¿Y Gil Carbó deja su herencia dentro de los fiscales? Sí. Creo que deja una impronta y no sé si decirlo la esperanza, pero por lo menos lo siguiente. Los que venimos siendo educados hace muchísimo tiempo en el sistema de justicia, lo que tenemos medianamente claro es que no somos ni oficialistas ni no oficialistas. Y atravesamos un periodo de algunos colegas y mucha gente en la Casa Central que tenía una militancia oficialista. Si esto no se abandona, nosotros vamos a seguir dando una imagen de Ministerio Público deplorable. Si realmente no nos ponemos ecuánimes, sea cual sea la carátula, no le vamos a dar justicia a nadie. ¿Quién tiene que ser el próximo procurador para No tengo la menor idea, pero claramente tiene que ser alguien que va a tener que llegar para apagar un incendio. Porque es la tentación de todo gobierno poner a alguien afín, ¿no? Esperemos que ponga a alguien afín a estas ideas que le acabo de decir. O sea, un profesional tiene que ser. Me parece que es un lugar para un profesional, sí, claramente. Perdón, Edgar, le quería preguntar, ¿no? ¿Devido y Vudú están mal detenidos? Eso dicen ellos, Devido que cada vez que escribe dice que está mal detenido. Creo que no, y explico caso por caso. Yo creo que Devido, la justicia tenía que saltar una valla extremadamente alta. Un desafuero más una detención. Hablamos hace unos minutos lo que implica un desafuero. Con lo cual,
Claramente, tanto el voto del doctor Martín Irurzun como el voto de Leopoldo Bruglia son muy contundentes en las necesidades de cómo se debía proceder y qué debía confirmarse para la detención de Devido. Y el caso de Vudú... Deme un segundo, quiero decirle algo de Devido antes de ir al tema de Vudú. Pero a propósito de lo que usted decía de la justicia, cómo se acomoda a cada gobierno, había una vara hasta que terminó el gobierno de Cristina Kirchner donde de Devido para abajo todo, para arriba nada. Le pongo el caso de la tragedia del Sarmiento. Termina el gobierno de Cristina y entonces van todo por Devido. Con anterioridad se lo empieza a investigar a Devido en el tema de la tragedia de Once. Con mucha anterioridad. ¿Lo protegían a Devido? ¿Nosotros? No, la justicia en general. Yo creo que no. Porque hasta mayo iban todos a declarar menos Devido, digamos. A ver, yo creo que no desde este punto de vista. Vuelvo a significarles lo que está vinculado con los elementos de investigación. Lo que había en ese momento, más allá de la denuncia, no era lo que había en elemento de prueba. Son dos cosas distintas. Bueno, pero la verdad buscaban, no, pero le quiero decir esto, Edgardo. No quiero decir denuncia cualquiera. ¿Está bien? Porque esto sería realmente tirar por la borda muchas muy buenas denuncias. Pero hay que llenarlo claramente de prueba. Yo creo, a ver, no me ha tocado en lo particular ninguna denuncia contra Devido ni ninguna presión. Sí puedo creer que se desataran presiones sobre jueces o fiscales. Sí, claramente. Ahora, lo que yo puedo entender es que hoy hay mayores elementos de prueba para que esto suceda y para que se den estas condiciones. Y volviendo al tema de las detenciones. No, claramente creo que están rellenadas sustancialmente tanto la detención de Devido como la detención de Vudú. Si Vudú seguía en libertad y Núñez Carmona seguía en libertad, el juez Ariel dice, seguían manejando dineros que desde afuera podían hacer lo que quisieran. Desde adentro ya esto no se puede volver a hacer. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. No, gracias. gracias. Bueno, otro de los que prendió el ventilador es Bursaco. Sí. Y tenemos una información de último momento. Va a ser noticia en los próximos días. Te lo anticipamos acá en instantes. Y la información de último momento, se está terminando el pedido, creo que ya está firmado, se va a conocer en el día de mañana. Van a imputar, inhibir bienes, prohibir salir del país a varios exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner, importantes por el tema de fútbol para todos. Entre ellos, Mariotto, el ex vicegobernador de Daniel Scioli, Aníbal Fernández, reiteramos, imputar inhibición de bienes y prohibición de salir del país. También a Val Medina y otros más, ¿no? Pero estos son los tres más importantes, son los que manejaron fútbol para todos. No está Capitanich porque aparentemente el momento de prueba y de irregularidades no corresponden a la administración de Capitanich, de acuerdo que son, ¿sabes qué es lo que se investiga, Edgardo? 32 millones de dólares de contrataciones dentro del marco de fútbol para todos, con irregularidades o sobreprecios. Reiteramos, esto acaba de ocurrir, le pedíamos a la gente 15 minutos, bueno, lo acabamos de confirmar, el expediente se firmó, es un pedido del fiscal Policita, precisamente en el tema de fútbol para todos. Y además de esto, se pide la extradición de Alejandro Bursaco. O sea, un bombazo de carácter judicial, marcado en todas estas declaraciones y esta
cuestión explosiva de declaraciones en Estados Unidos, ¿no? Sí, a propósito del tema de Bursaco, Marcelo, de lo que dijo, de la extradición, porque claro, la preocupación de muchos vinculados con el fútbol para todos en la Argentina está centrado si lo que dice Bursaco allá se puede trasladar a la justicia acá. Con relación a la extradición, Bursaco como una figura arrepentida en Estados Unidos. Va a ser difícil, ¿no? Y va a ser difícil porque es muy comparable con lo que pasó con Antonini Wilson, la famosa valija que me tocó investigar, porque Antonini Wilson también fue un arrepentido en su momento. Y la justicia de Estados Unidos protege a sus... Además, a los que emprenden el ventilador allá. La justicia de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Brecht, acá se hizo todo un verso de que nos iban a dar todos los expedientes, viajaron funcionarios, no te da nada. Porque investiga para ellos. Y ese es el otro punto importante, Marcelo, de lo que estás diciendo, porque todo lo que dijo Bursaco para ser incorporado acá tiene que ser pedido formalmente por el juez que interviene en la causa, se pide a través de un exhorto, a través de la Cancillería para incorporarlo. Así que no es que lo que dijo Bursaco va a quedar allá. No, no. Lo pueden traer e incorporar acá. Igualmente la información que tenemos, que en el expediente se hablan de varias contrataciones, o sea, es independiente de lo que dijo Bursaco. Bursaco, está bien. Obviamente se va a tomar porque Bursaco dice, no, cabe contrato, pagamos coima. Reiteramos, entonces, esto está por salir, se conocería mañana. Que es independiente, está bueno lo que decís, es independiente de lo de Bursaco. No, es una investigación propia, aparentemente, de la justicia, imputar como delito, inhibición de bienes, prohibición de salir del país de Mariotto, Aníbal Fernández, Abal Medina y otros funcionarios. Entre ellos también está Paladino. Exactamente. ¿Por qué? Porque tampoco la justicia cree que a pie juntilla lo que dice Bursaco. Bursaco dice, le dimos $4 millones a Paladino y a el funcionario que ayer se suicidó. ¿Alguien cree que si le dieron 4 millones a 2 funcionarios de nivel medio, cuánto le dieron a los de arriba? Pero y esto es lo que se está investigando, ¿no? Exacto. Bueno, ahora nos metemos con Bursaco. Le decimos a los que están esta noche que tenemos un montón de cosas todavía. Porque tenemos Tino y Gargamusa con la editorial. Tenemos la investigación de A Dos Voces sobre el narcotráfico en la Argentina y va a estar Patricia Bullrich, la ministra de Y de Seguridad. Fútbol para Todos tenemos la persona que hizo la primera denuncia, que es la auditoría, cuando era titulada Auditoría General de la Nación, de SPUY. En instante vamos a hablar. Bueno, ¿vamos al ventilador de Bursaco? Sí, este sí que vino. Mirá cuántas cosas que tenemos esta noche. Bueno, a ver. vamos a las declaraciones, ¿no? A lo principal del día de hoy. Te vamos a contar otras cosas que dentro del fárrago de cosas pasaron, pero te vamos a ir contando, ¿no? A ver, hoy Bursaco se quebró antes de empezar la... Marcelo, esto es Lloró. típico de una película de Mafia. Sí, ¿Vos viste El Padrino? Padrino, sí, esta es Padrino 2. Cuando llevan al hermano de un ex socio del Padrino que los traiciona. Claro, y lo ponen atrás, ¿no? Sí, bueno, Bursaco se quebró apenas empezó la audiencia del día de hoy, empezó a llorar y fue inmediatamente después que se cruzó miradas con uno de los acusados, que es el peruano Manuel Burga. Manuel Burga era el presidente de la Asociación de Fútbol peruano. ¿Y cuál fue el gesto? Parece que le hizo un gesto como que algo le iba a pasar, ¿no? Como que le dijo... Algunos dicen que hizo esto. Efectivamente, esto es lo que dicen. Que hizo, ¿se acuerdan del gesto de Moreno con Salvo que Lutó? le picara algo en la garganta. Sí, no creo que haya hecho así porque sí, claro, era obvio, pero evidente. le hizo un gesto. Bueno, Bursaco lo miró, ahí empezó a llorar. Sí. Incluso las autoridades de los magistrados de Estados Unidos pararon, lo dejaron sentar, pero después prendió el superventilador. Mira, acá están. Pagos a Grondona en 2005 y 2006, $600.000. A comparación de lo que viene parece un claro, pero vamos a aclarar, $600.000. porque él dijo algo muy importante. Hoy el dato del día es $15 millones claro, por 2 mundiales, que ahora vamos a ver. Pero además parece que estaba la caja chica acá. Sí. Esta es la caja chica. Bueno, $600.000 al lado de 15 millones, una caja chica. Claro, 2005, 600.000, 2006, 600.000. Esto forma parte de la declaración de ayer que también pasó un poco desapercibida y que, bueno, a través de la producción lo pudimos rescatar. Mirá, se ve que vino la inflación después. Sí. Entre el 2007 y el 2011, Bursaco dijo que a Grondona acá se le pagó $1 millón por año. Sí.
Y después, bueno, se acomodó también la cifra. El 2011 a partir del 2012 y 2014, $1.200.000. Claro, 2012, 2013, 2014. Recordemos que Grondona murió en agosto del 2014, inmediatamente después del Mundial de Brasil. Lo que bueno, a todos nos va a pasar, pero digo, lo que se salvó Grondona, ¿no? Y sí. Vamos a ver, viste que hay una denuncia de Graciela Ocaña de investigar a los hijos de Grondona porque incluso Bursaco habló del tema de que lo fueron a consultar para cobrar la herencia y los dineros ocultos, ¿no? Sí. ¿Quién más declaró? A las empresas que dejó pegadas en todo esto, Globo, Televisa y Torneos pagaron, dijo, acá están los famosos 15, ¿estás preocupado por los 15 millones? Ahí aparecieron, mirá. Ahí está. Pagaron $15 millones por los derechos de televisación de los mundiales 2026 y 2030 en Brasil y Latinoamérica. Bueno, esto lo pagó, digamos, son mundiales, uno del Qatar y otro, no sé, porque, viste, licitaban con mucha anticipación para cobrar la coima antes. Bueno, sí, hay un lío bárbaro con esto es lo que pagó en Brasil y Latinoamérica, ¿no? Exactamente. O Globo sacó un comunicado diciendo que ellos no hicieron ninguna operación y claro, ahora todo ilegal, el mundo se va a y creo que de Televisa también. Nadie va a querer nadie va a querer quedar pegado con Bursaco. ¿Qué dijo Bursaco sobre cómo se le pagaba a Julio Grondona el dinero de acá? Porque esos $15 millones se pagaban por un circuito de carácter distinto financiero a que la caja y sofisticado. En la Argentina, para pagar las coimas, esto es para pagar las coimas internacionales, ¿no? Usaron los bancos suizos Julius Daer y Credit Suisse. Vos fíjate que los bancos suizos siempre están, uno lleva la plata a donde bancos suizos, pero aparecen, algunos bancos suizos aparecen todas operaciones sucias en todo el mundo. Te aclaro. No digo esto, habrá que ver si es así, pero... Aparentemente él dijo que era tan sofisticado que los bancos eran como que admitían que la operación era todo legal. Sí. Ah, claro, que convertían lo ilegal en legal. Creo que después vamos a ver una placa. Es otra de la frase. Ahora, te digo lo siguiente. Con respecto a el dinero que se pagaba acá, también Bursaco dijo que se le pagaba en bolsas de residuos, en efectivo, que se lo mandaban a la casa de Julio Grondona, que queda en Puerto Madero, o que se lo daban al chofer o al secretario privado. Como una película, ¿no? Que ese era el mecanismo. Bolsa, o sea, que Grondona quería billete y no quede registrado en la nada. famosa platita. Así es. Otra de las frases que dijo, ¿no? Cuando Grondona murió, me sentí huérfano. Claro, si es todo así, como dice Bursaco, evidentemente Grondona era el padrino de muchos, el protector de muchos, entre ellos de Bursaco. Claro, él dijo que se sintió huérfano en agosto del 2014, bueno, porque era el padre de toda la corrupción, ¿no? Fíjate a dónde había llegado en la FIFA. El jefe de la... A ser vicepresidente de FIFA, tenía un poder realmente muy importante. El jefe, digamos, de alguna manera, por lo que está declarando Bursaco, jefe de la mafia, Grondona, ¿no? Claro, Grondona está muerto, no puede hablar. Claro. Y después la otra frase, que vos lo adelantabas, se esforzaron por disfrazar lo ilegal en legal. Esto era el circuito financiero, porque claro, esos $15 millones que hoy fue la gran noticia, al aparentemente poner el dinero, según los dichos de Bursaco, Televisa o Globo, Torneos, que era la empresa de Bursaco, digamos, hacían como figurar una transacción de carácter comercial e inventarían... Pero te digo una cosa, Marcelo, esta es una gran frase que se aplica acá a todos los casos de corrupción que se están investigando, porque acá también disfrazaron de legal lo ilegal. Efectivamente. Marina, ¿habló uno de los hijos de Grondona? Sí, habló Humbertito Grondona, así se lo conoce. Es muy curioso porque él es dirigente de Arsenal y decidió hablar en un solo lugar, que es un programa partidario sobre Arsenal. Hablemos de Arce, se llama el programa en el que decidió dar declaraciones defendiendo al padre. Dijo, en concreto, Bursaco mintió, lo de hoy fue muy grave. Habló de estos derechos de televisación que mencionaban ustedes recién. Dijo, papá estaba muerto en ese momento. Dice que la motivación tiene que ver con zafar de algunos años por lo que se lo está investigando en Estados Unidos. Textual, Bursaco mintió y sabíamos, como el muerto no se puede defender, duele, pero la justicia, si Dios quiere, me va a dar la razón.
Mi padre está sobreseído de todo, lo que pasa es que la gente no lo sabe. La defensa de Humberto Grondona, uno de los hijos de Julio Grondona. Sí, que es el hijo mayor, ¿no? El hijo mayor, que es también director de fútbol en un un programa de radio dedicado a hablar de Arsenal. Está bien. Acabamos de... lo estamos buscando para que él haga su descargo. Respondió a la producción que a mentiroso no responde, pero yo le quiero decir que esto lo dijo Bursaco en la justicia. Sí. Y además la fiscalía ahora de Policita está pidiendo esta indagatoria. En todo caso, hay que aclarar a la justicia, ¿no? Claro, le puede gustar o no lo que dijo Bursaco, pero está dicho como Sí, arrepentido. le damos la oportunidad para hablar, ¿no? Esto, Y como dijo el fiscal Rívolo acá, un arrepentido, si miente, tiene un castigo muy, pero muy importante. Sí, Acá está y en claro, Estados Bursaco Unidos. no es un héroe, ¿no? Ah, no, Él claro. participó de todo este armado Es un arrepentido para beneficiarse y él ante la puso justicia 20 de Estados millones de Unidos. dólares para estar, porque está en libertad domiciliaria. Exactamente. Y o sea, no es que es un héroe, no, es un corrupto absoluto. En la declaración de hoy también por primera vez mencionó, ahora vamos a ir a Paladino, a Eugenio Bursaco, mencionó a Eugenio Bursaco, que es funcionario del actual gobierno. Por la información que tenemos, no le hizo ninguna imputación, dijo que Eugenio Bursaco, estando él en Italia, le comunicó que tenía información de que podía aparecer esta situación del FIFA Gate, como que le avisó. Recordemos que lo del FIFA Gate fue inmediatamente después alrededor de diciembre del 2014, fue la primera denuncia. Bueno, Paladino hoy prendió el ventilador. Sí, vamos a aclarar. Paladino es un hombre que estuvo en la política, que fue yerno o es yerno de Toledo, que fue ministro de Obras Públicas de Eduardo Duhalde. Él se mete en la política con el dualdismo, hace buena relación con Insaurralde en Lomas de Zamora, después con Aníbal Fernández, es funcionario del kirchnerismo y llega a Fútbol para Todos. Así es. Bueno, Paladino hoy habló y dijo algo. A ver, yo no conozco a Paladino, pero tiene algún sentido común. Dice, no, Grondona hablaba con Cristina Fernández de Kirchner, con Máximo Kirchner, que tenía una influencia muy importante, y con Zanini. ¿Viste como en el rugby que pasó para atrás la pelota? Dijeron a mí. Digamos, esto no lo es culpa de este... Bueno, Paladino dice algo parecido a lo de Grondona, es decir, bueno, Bursaco inventa esto. Bueno, pero Bursaco lo salpica y de arriba abajo, ¿eh? Además te digo una cosa, la justicia de Estados Unidos, mañana que creo que hay otra audiencia, Bursaco tiene que dar los detalles de todo lo que dice. O sea, tenés que fundamentar, como Van de Brole acá. ¿pagamos 15 palos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuáles fueron los depósitos? ¿Le pagamos a Grondona en bolsa de residuos? Bueno, ¿cómo? ¿Dónde? Exacto. Esperemos, se supone que él tendría, porque si no se expone a una situación muy complicada. Mucho peor, exactamente. Bueno, y también prendió el ventilador a Aníbal, ¿no? Claro, porque Aníbal Fernández lo que dijo, la puso a salvo a Cristina Kirchner y a Máximo. Dijo, en realidad, el que se ocupaba en el gobierno del Fútbol para Todos era Zanini, Carlos Zanini, quien es, si vos no te acordás, secretario legal y técnico. Algunos decían candidato que era a vicepresidente. A vicepresidente, exactamente. Algunos decían el monje negro del gobierno de Cristina Kirchner, un hombre que viene también acompañando a los Kirchner desde Santa Cruz. Aníbal Fernández dice, es Zanini el de Fútbol para Todos. Cristina Kirchner y Máximo. Está bien. Nada que ver. Igualmente ahora vamos a reiterar la información. Estamos Aníbal Fernández, Mariotto, vicegobernador y jefe político de Paladino, ¿no? Sí. Y Abal Medina van a hacer pedidos de imputación, inhibición de bienes, prohibición de salir del país por un gasto de 32 millones de dólares de Fútbol para Todos. O sea que Aníbal ahí va a ser llamado a declarar seguramente. Exactamente. Y bueno, va a poder decir porque era Zanini, ¿no? Así es. Bueno, pero Marina tiene más información. Sí, Marina. Sí, bueno, Aníbal Fernández, creo que el gran destinatario de este ventilador es Carlos Zanini, ¿no? Como venían diciendo ustedes, apuntado de todos lados. Hacía mención en algún momento a Cristina, pero todos la corren a un costado. El gran destinatario, una vez más,
Julio Grondona, y de alguna manera habló también de Paladino, de su relación con Paladino, de Bursaco, no lo sentí nombrar nunca, lo designaron durante el gobierno, no era el gobierno, la jefatura de gabinete, de Abal Medina. Yo no estaba en jefatura de gabinete en ese momento, dijo Aníbal Fernández. Principalmente apuntó contra Julio Grondona y contra Carlos Zanini. Así que, bueno, ahí tenemos, ¿no? La situación. Claro, ahora todos quieren correrse. Pero hoy es un día de reivindicaciones, porque hablamos con Rívolo, él dice, bueno, yo no me siento reivindicado, pero porque Rívolo fue el primero que investigó a Olfan, claro, a Van der Broele, y con usted pasa lo mismo. Claro, es Leandro Despuy, fue titular de auditoría, sí, hizo la primera investigación de graves irregularidades de Fútbol para Todos, que después todo derivó en la acción de Servini y de Cubría, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y se siente conforme con lo que está pasando? Mire, yo más que como una reivindicación personal la vivo como una reivindicación de la auditoría, de la importancia que tiene haber llevado adelante tareas de control en un contexto tan difícil. Porque si todos los informes, los más graves, como por ejemplo de la tragedia de Once, dieron lugar a una contestación tan fuerte y tan vigorosa del Estado que implicó mi destitución, mi intento de destitución, en este caso ustedes recordarán, y yo estaba viendo los videos de esa época, que este informe nosotros lo teníamos en condiciones de ser aprobado mucho tiempo antes del que se aprobó. Claro, y que tuvo una acción de gobierno para trabarlo. Aníbal Fernández fue uno de los principales actores de ese freno, llegó a generarle una situación de presión muy fuerte a los propios colegas que venían de alguna manera electos por la propuesta del Frente para la Victoria. Y lo cierto es que finalmente esto se revirtió porque la opinión pública y la presión realmente del trabajo que había sido hecho, de las evidencias que nosotros aportábamos, en ese momento todavía estas cuestiones no estaban ventiladas de la manera que están ahora. Pero ese informe, cuando fue aprobado finalmente, puso al desnudo que acá había irregularidades, un manejo de los fondos, donde no había un solo ámbito en el cual el manejo respondiera a la legalidad, es el contrato mismo. Estamos hablando en este caso de fondos, no los que dice Bursaco, sino fondos de la Argentina. Lo que tiene viendo el programa de importante es que había ya un negocio espurio y sucio. El fútbol ha sido históricamente uno de los sectores más afectados por la corrupción, por el comercio negro, es decir, y todo este tipo de transacciones. Pero lo que tiene de grave es que a partir del momento en que se celebra el convenio, ¿no es cierto?, se constituye Fútbol para Todos, los fondos del Estado, importantísimos, fíjese, nosotros terminamos de auditar ahí por el 2012, y ya estaban ascendiendo a cerca de los 5.000, 6.000 millones de pesos, en donde cualquier vértice que usted analice va a encontrar las irregularidades del contrato mismo, la forma en que Aníbal, o mejor dicho, la Secretaría, Aníbal como jefe de gobierno entrega los fondos a la AFA, que estaba sujeto a toda una serie de controles en principio, nunca controlaron. Cuando quisimos controlar nos dijeron, no, ustedes no pueden. ¿Alguna vez usted habló de esto con Grondona? ¿O lo intentó? No lo hablé con Grondona porque nosotros auditamos ya prácticamente, terminamos este informe de auditoría donde ya prácticamente él estaba prácticamente en la parte final de él. Sí. Pero yo le diría que tuvimos un debate público sobre estos temas. Nosotros señalamos en los informes cosas... Me acuerdo que Aníbal Fernández descalificó el informe, dijo que eran todas mentiras. Ahora, ¿ustedes comprobaron que había giro de fondos sin un documento público que los avalara? Todo era así. Esto es lo grave. Primero se entregaban miles de millones, se entregaron a la AFA y no se controló, a pesar de que el contrato decía que lo que se buscaba era mejorar la situación financiera de los clubes y al mismo tiempo crear mecanismos de control porque se notaba que había evasiones manifiestas. Esto último no se hizo y se entregó el dinero
sumas considerables. Por ejemplo, se fijó 600 millones el primer año, cuando en realidad con anterioridad se pagaba, por el mismo servicio, se pagaba 280. Bueno, así, nunca explicaron por qué eran 200, ni por qué el año siguiente pusieron un incremento de 110 millones y después un incremento de 225 millones. Eso de por medio, pero ¿por qué estaba esto así? Porque lo que demostró, y esto se junta con otros informes de la auditoría, cuando nosotros auditamos el Sueños para Todos, el programa ese, donde había 1.300 millones de pesos comprometidos para la vivienda social, descubrimos de que de 500 millones de cheques que analizamos, 200 millones no tenían nada que ver los beneficiarios con la construcción y con la vivienda social. Se negociaban en cuevas. Entonces, y esto era lo mismo en Fútbol para Todos. Y nosotros enviamos los antecedentes precisamente a los que estaban investigando la actividad con el dinero que llegaba de la AFA a los clubes, y se descubrió exactamente lo mismo. Eran negociaciones a través de comisiones muy, muy caras, con lo cual prácticamente los fondos que tendrían por destino mejorar se iban a formas de corrupción. ¿Y el rol de Zanini era un rol político en el diálogo con la AFA o usted detectó alguna irregularidad desde la auditoría? Nosotros creemos que por lo que nosotros analizamos es objetivamente cuáles eran los trámites que eso encerraba, las negociaciones que estaban detrás sobre quién era la cara visible y diríamos, el supuesto testaferro. Esto se detectaba, por ejemplo, yo le diría, en el caso de Bursaco, nosotros llegamos a decir que había 65 millones en contrataciones de la Copa América, en el 15, antes del 13, y siempre hablando de fondos, y eran los fondos de Fútbol para Todos que se los pagaron a Bursaco. Yo quiero escucharlo cuando él nos cuente esa parte de la novela. Nosotros lo dijimos, y lo digo, apelo a la memoria, porque usted lo tiene registrado. Era plata al revés. Que usted vino Claro, era plata de un circuito al revés. Acá estamos hablando plata que viene a la Argentina, y lo que usted dice, plata de acá que se fue para Exactamente. Entonces, ahí tiene cuestiones que tendrán que ser esclarecidas. Yo tengo la impresión de que esto es realmente la punta del iceberg. Detrás de esto hay millones. Si ustedes miran cómo se financiaban todas las otras negociaciones con respecto a los otros servicios, los locutores, todas las presentaciones, todo lo que tenía, todo eso se hacía por factura, sin ningún tipo de orden de compra, de venta, ni justificación posterior. Era un pozo de corrupción. Fíjese, ¿se acuerda usted lo de Iveco? Los camiones. Sí, bueno, que era el auspiciante de Fútbol. El auspiciante exclusivo, sin ningún tipo de justificación, y además, ¿cuántos camiones se entregaron? Yo le quiero contar una anécdota. Después que nosotros auditamos eso, sí, me vino a ver un funcionario que ya nuevamente Aníbal Fernández estaba nuevamente en el ministerio, como jefatura. Me vino a ver y me dijo, mire, después, ¿por qué usted hace tanto escándalo por el tema de los camiones? ¿La verdad quiere que le diga? No sabemos. Y lo peor es que Capitanich se los llevó al Chaco. O sea, para que usted entienda... Los camiones de... los camiones de Iveco, que era con lo que se pagaba Fútbol para Todos. Pagaba con un canje que eran camiones. Bueno, esto me lo contó a mí un funcionario relativamente importante. ¿Capitanich se llevó a los camiones para el Chaco? Que Capitanich, con la ida de él, dejando la jefatura de gabinete, entonces para nosotros no era nuevo eso, porque cuando habíamos auditado Fútbol para Todos, hemos descubierto que había cheques para un funcionario del Chaco que tenía por función controlar, había recibido fondos de esa. ¿Y ustedes buscaron los camiones, digamos, al descubrir esto? Esa parte es una investigación que tenía que Servini de Cubría lo planteó. Entonces, porque aparecía de una manera muy misteriosa, yo creo que eso tiene que estar en el expediente y sin duda va a aparecer, porque yo lo que creo es que esto es realmente un incentivo que agrega elementos para que se entienda que hay un cóctel de corrupción. Ahora, le quería preguntar, después de acuerdo a su experiencia, ¿puede ser que Bursaco le pagara 4 millones a Paladino y según dijo él, y a
Delon, que ayer se suicidó, y nada a los de arriba. No, yo creo que la cadena de la corrupción abarcaba a todos los altos funcionarios. Aquí, fíjese, la persona que nombran coordinador de Fútbol para Todos, Paladino, es una persona muy próxima al jefe de gabinete, entonces, que va a ser el que va a tener la función de hacer todas estas contrataciones que nosotros señalamos que son monstruosamente irregulares, Le quería agregar, ¿no? Porque de acuerdo, estamos recibiendo información, la producción está trabajando con respecto a este pedido de imputación, inhibición de bienes y prohibición de salir del país de Aníbal Fernández, Mariotto, Paladino, Abal Medina. Contratos, que lo quiero mencionar porque creo que usted hizo una alusión recién, son contratos, por ejemplo, la Copa América del 2011, por $3.200.000. El Superclásico de las Américas del año 2013, por $1.200.000. Amistoso Argentina-Brasil, son $450.000, esto fue el año 2012. Superclásico de las Américas 2012, $600.000. Copa Mundial 2014, total $18 millones. Copa América 2015, $8 millones. Sudamericana del Sub-20, 2013, $600.000. Creo que en alguna ni siquiera jugó Argentina. Copa Mundial Sub-20, también 2013, $1 millón, que son muchas de las cosas que ustedes... Exactamente, las cifras que usted viene detallando... Son total $33 millones. 33 millones de dólares. Nosotros podíamos detectar, y esto creo que está en un video aquí mismo... Sí, usted vino a hacer la denuncia el día en que nos impidieron la aprobación del informe, habla exactamente de esas situaciones. El de la Copa América, en el 15... En el 13, el que se realiza en Mendoza, el juvenil, sí. Y después las coimas que se han pagado, que de alguna manera no aparecían como explicadas claramente como rendición de cuentas o como justificadas, eran los 65 millones a los que aludíamos y se refería exactamente a todo ese complejo de contrataciones que se hicieron, incluyendo el Mundial del 14. Muy bien, después gracias por haber estado con nosotros. Un tema que, se imagina, mañana va a seguir hablando Bursaco, así que vamos a ver qué otro dato más agrega. Yo creo que son muchas las cosas. Marcelo, tenemos, gracias. Ahora tenemos de todo. Mira, tenemos Tino y Gargamusa, la bomba a las 11. Sí, que no estoy dijimos nada. Marina, ¿no? Marina, no dijiste nada que pasamos las 11. No, es que no te dije nada que pasaron las 11 porque me pareció que no podía pedir más bombas el día de hoy. ¿Hay bomba de las 11 todavía? Sí, y ya está la ministra de Seguridad. Y hay Seguridad. una bomba, mira, que ya está poniendo nerviosa muchísimo. Sí, ¿no? te digo, ya está la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque nos vamos a ocupar de un informe que hizo a dos voces sobre el narcotráfico. Sí, viste la serie, viste la película y ahora vas a ver la realidad, ¿eh? Los tentáculos de Escobar Gaviria en la Argentina. Después de la pausa. Ahí está, Bueno. Estamos un poquito demorados, pero ¿Cómo bueno. Yo voy a dejaste decir una que cosa. lleguemos a las 23:12 para esto? Pero, no, pero ustedes se demoran todas las semanas y ahora me van a echar la culpa porque no reclamo puntualidad. Ella pensó Segundo, que lo de... tiraron una bomba o no era una bomba en el arranque del programa. Le pusimos todos los condimentos de bomba. Solo faltó lo de la bomba de las 11, pero dije, Pero ya tenemos está. más, Marina. Esto está. Tenemos más. Bueno, ¿eh? Sí, mucho Yo más, no- hoy es una edición especial de a dos Yo no voces. iba a reclamar, así que es una sorpresa, bienvenida. Después me reclaman a mí cuando ustedes no son puntuales, así que... Te digo una A cosa. ¿Viste cuando se patea un hormiguero? Sí. ¿Salen todas las hormigas? Sí. Bueno, así está la aduana, más o menos. Epa, vas a poner nervioso a más de uno, ¿eh? Han convocado Sí, a declarar a 75 aduaneros. sí, un montón, me parece. Empiezan el viernes, vamos a ver cuándo ¿Y termina. van ¿no? a contar todo lo que pasa en la aduana? Aparentemente por la investigación vinculada al tema de los containers, que te acordás el empresario paraguayo,
Mr. Corea, etcétera, etcétera, etcétera. Corea no mencionemos porque ponemos nerviosa a otra Mono gente. Micheli. Exactamente, Minichelli. Bueno, en esa 75, ese es el dato correcto, aduaneros convocados a declarar, algunos en carácter de testigos, otros en carácter de imputado, y hay un ruido terrible. Ya hay ruido en la aduana porque Diego Dávila, que es su titular, Sí. que lo reemplazó al coronel, A Centurión. A Centurión. a Gómez Centurión, asume y está complicado con una investigación en Quilmes, de un juzgado de Quilmes, por supuesta defraudación de su actividad privada. Sí. Así que ya andamos mal con la aduana, ¿viste? La aduana es un tema conflictivo. Pasan 150.000 millones de dólares por año entre exportaciones e importaciones. Y un Diego, ¿viste? Mamita. Esto es histórico. La bomba de las 11. Bueno, Ahí está. Marcelo, tenemos mucho más, porque tenemos el informe a dos voces sobre narcotráfico. Está la ministra de Seguridad, Patricia Pero Bullrich. vamos a extendernos por él. Lo de Burri es muy fuerte, el tema Sí. de los narcos. Sí. ¿Nos distendemos con Tino y Garramusa? Dale. ¿Hacen editorial o Sí. no? Dale. Vamos con ellos. Che, Tino, ¿viste que los Simpsons predijeron la presidencia de Trump cuando nadie la veía venir? Sí, es verdad. Lo que no predijeron es la cantidad de regalías que iban a cobrar solo por las pasadas en Telefe. Che, ¿y cómo se hace para predecir el futuro acá en la Argentina? Es fácil, te fijas lo que predice Jorge Asís y decís todo lo contrario. ¿Vamos a hacer nuestras propias predicciones? Y dale. Mira, Tino, Tayana es el único kirchnerista que queda libre. Y se la pasa cocinando tortas con limas adentro para los demás. Che, ¿qué va a pasar en la ciudad? La reta logra limpiar el riachuelo. ¡Qué bien! Sí, pero Baradel se da un chapuzoncito y lo contamina otra vez. Mirá, el rabino Bergman se disfraza de fardo de soja y aprovechan para exportarlo a Singapur. ¿Y el futuro de Lilita? Lilita denuncia hasta el último gobernante y terminan todos en cana menos ella. Después se denuncia a sí misma para no sentirse tan sola. En cambio, Margarita Stolbizer deja de luchar contra la corriente y se dedica a la meditación. Pero tampoco le va bien porque el tercer ojo que desarrolla nunca se le termina de abrir. En 15 años, Pato Bullrich acaba definitivamente con la droga en el país. Pero los narcos se quejan a la Comisión de Derechos Humanos y salen con carteles de Macri es hambre. ¿Volvemos al programa? Dale. Bueno, Te digo que es uno de los Tino y Gargamusa a dos voces más duros de los que, bien, tuvimos. pero divertido, hay que Sí, tomarlo muy con bueno. humor. Ellos hacen el editorial, nosotros no tenemos nada No que tenemos ver nada con que eso. ver. Bueno, nos vamos a meter al tema narcos en la Argentina, ¿no? Porque nosotros decíamos, vemos los videos, vemos las películas, pero la Nos realidad habían dicho supera. que los narcos en este país no estaban, que la droga venía de paso, que vivíamos en un mundo muy feliz y real. Y los tentáculos nada menos que el capo de todos narcos, Escobar Gaviria en la Argentina, ¿no? ¿Vemos el informe? Dale, después hablamos con Patricia Bullrich. Narcos, los tentáculos de Escobar Gaviria en la Argentina. El patrón, el capo, el duro, el jefe, el zar de la cocaína. Algunos de los apodos de Pablo Escobar Gaviria, quizás el hombre más importante de la historia del narcotráfico a nivel mundial. Algunas cifras de las investigaciones sobre Escobar Gaviria lo confirman. 550 policías asesinados por su cártel. Su fortuna al día de hoy ascendería a 48.000 millones de dólares. Manejó el 80% del tráfico mundial de cocaína. Los mitos sobre su fortuna siguen siendo evidentes y decir 25.000 millones es demasiado, 30.000 es mucho. También le pregunté alguna vez a mi padre ¿Cuánto cuánto tuvo? tenía. ¿Y qué te respondió? Me dijo que había perdido la cuenta. ¿Por qué el error fue meterse en política? Pablo
fue el objeto del gobierno para distraer muchas cosas. ¿Nunca él probó la cocaína en su vida? No, jamás, jamás. No. A él no le gustaba eso. Él decía que lo que le gustaba era traer el dinero para ayudarle a los pobres y a la familia. Pablo Escobar Gaviria murió, pero sus tentáculos siguen presentes en la Argentina. Su hijo y su viuda, además, todavía viven acá. Una investigación conjunta entre la Policía de Colombia y el Ministerio de Seguridad de la Argentina revelaron los negocios hasta ahora ocultos entre los herederos de Pablo Escobar y una de las figuras más grandes del narcotráfico en Colombia. Todo empezó en un operativo en la casa del empresario argentino Marcos Corvo Dolcet en Pilar. La Justicia Federal secuestró un documento firmado por la viuda de Pablo Escobar, María Isabel Santos, y su hijo Sebastián Marroquín, junto con el colombiano José Byron Piedrahíta Ceballos, ex ladero de los jefes del cártel de Cali. En el papel, firmado en 2011, se deja constancia, según la investigación que está en poder del gobierno argentino, de que Corvo Dolcet ya les pagó a los herederos de Pablo Escobar su comisión de 4,6% por concretar un megaproyecto inmobiliario con el colombiano Piedrahíta Ceballos en Pilar, en el que se habría logrado lavar, según las denuncias, entre 10 y 15 millones de dólares desde 2008. Cuando allanan la casa de Corvo Dolcet y lo detienen, encuentran un montón de documentación. Entre la documentación que encuentran hay un documento que dice, por un lado yo, Mateo Corvo Dolcet, y por el lado de ustedes, la viuda de Escobar y María Isabel Santos Caballero y Sebastián Marroquín, convinimos en firmar este documento que dice lo siguiente, que ustedes me presentaron a mí, al señor José Piedrahíta Ceballos, que por ese nexo les corresponde el 4,6 de lo que él invirtió acá, no dice cuánto él invirtió acá, y que esa deuda ya fue saldada. Pero ¿cómo se gestó esta sociedad argentino-colombiana? La viuda de Escobar, según se informó, fue la encargada de presentar a ambas partes. Ella relacionó al narcotraficante Piedrahíta Ceballos con Corvo Dolcet, un abogado y próspero empresario de la zona norte. Corvo Dolcet es, por lo que pude ver yo, un tipo muy inteligente. Casi te diría el señor Pilar, porque había hecho un proyecto que en realidad es una idea muy buena. Vos haces un barrio tipo Puerto Madero. La gente va hasta ahí, deja el coche, se toma un tren con wifi ultra de 60 pesos el pasaje, que iba a parar en Ciudad Universitaria, en Aeroparque y en Retiro. Un golazo. Corvo Dolcet necesitaba dinero para un megaplan, construir una ciudad VIP a un costado del kilómetro 46,5 de la Panamericana, y encontró en Piedrahíta Ceballos el socio ideal. El colombiano, por su parte, se encargó de financiar una buena parte de la compra de los terrenos. Con el kirchnerismo, Corvo Dolcet avanzó en el plan del proyecto Pilar Bicentenario, una estación de tren instalada sobre las vías del ferrocarril Belgrano Norte que en menos de una hora llevaría a la gente de Pilar a Retiro con aire acondicionado, wifi y todas las comodidades de un servicio diferencial. Al final, en 2016, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dio de baja la idea de un tren VIP para la gente de la zona norte. Pero el golpe de gracia vino de la mano de la DEA. En septiembre de 2017 detuvo a José Byron Piedrahíta Ceballos. El mismo día y a la misma hora, en la Argentina, la Gendarmería y la Policía Federal detuvo a Mateo Corvo Dolcet y a 5 integrantes de su organización por lavado de dinero a través de empresas e inversiones en este país. Informes de la UIF determinaron que las inversiones para lavar activos se dividían en dos grupos. Por un lado, una serie de emprendimientos inmobiliarios llevados adelante por el grupo económico encabezado por Corvo Dolcet, y por el otro, actividades de servicios de bar o confitería como el Café de los Angelitos o Bar Rojo Tango en el Hotel Faena. Acá la plata se había usado en dos cosas, en un complejo inmobiliario en Pilar y en lo que es emprendimientos gastronómicos, el Café de los Angelitos y show de tango en Puerto Madero. La Unidad de Información Financiera le pidió a la justicia que cite indagatoria a la viuda y al hijo de Pablo Escobar Gaviria, que hoy en día caminan libremente por la Argentina. Buenas noches, ¿cómo está, Patricia? Buenas noches, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo están?
¿Los tentáculos de Escobar Gaviria siguen en la Argentina? Sí, sí, la verdad que esto fue algo que para nosotros abrió todo un mundo de cosas que imaginábamos, que sabíamos que existían, pero que no teníamos del todo determinadas. Y en esta operación tripartita entre Colombia, Argentina y la DEA, que fue la tercera organización que participó, logramos atar todos los cabos. En primer lugar, a la misma hora, controlada por reloj, que se detuvo a Piedrahíta Ceballos en Colombia, se detuvo a Corvo Dolcet en la Argentina, a sabiendas que Corvo Dolcet lo que había hecho era invertir todo el dinero que Piedrahíta Ceballos, como heredero del cartel de Medellín, heredero de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el patrón del mal, había reunido en su actividad narcocriminal. Y que venía trayendo el dinero hacia la Argentina. En estos emprendimientos de tipo, digamos, un emprendimiento de cocheras, un emprendimiento de una especie de country club y estos otro tipo de emprendimientos como restaurantes y el Café de los Angelitos, Rojo Tango y otras empresas de servicios. Cuando se comenzó a ver la documentación que se encontró en la casa de Corvo Dolcet, que tenía una estructura de abogados y contadores que también fueron detenidos en ese mismo momento, en ese mismo día, donde se encontró plata en efectivo y otra cantidad de cosas, se encontró un documento que cuando el juez Barral, el fiscal Diego Iglesias, la UIF, todos nosotros que estuvimos en este tema, la AFI, lo vimos, realmente no podíamos creer lo que estábamos viendo. ¿Qué decía ese documento? El documento era que cómo se relacionó Piedrahíta Ceballos, narcotraficante colombiano, heredero de Pablo Emilio Escobar Gaviria, con Corvo Dolcet. A partir de un documento de presentación firmado en representación de la mamá y del hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria, firmado por el hijo, que decía que por todas las inversiones que hacía Piedrahíta Ceballos en la Argentina, como ellos se lo presentaron a Corvo Dolcet, iban a cobrar este porcentaje del 4,5 o 4,6% de todas las inversiones. Inversiones que hasta el momento, con la documentación que hasta ahora se ha conseguido, puede haber más porque hay mucha documentación todavía por analizar, estimativamente son en bienes unos 13 millones de dólares, que ahora, después iba a ser mucho más porque es la venta de las cocheras y la venta de los terrenos, es decir que esa inversión aumentaba. Ministra, ¿se pueden mover de esta forma los cárteles en la Argentina, el de Pablo Escobar Gaviria u otros, sin algún tipo de cobertura política, policial o de fuerzas de seguridad? Bueno, a mí me parece que durante muchos años se negó el problema del narcotráfico y se negó algo muy importante que es el lavado de activos, es decir, cómo entra la plata del narcotráfico y cómo la Argentina facilitó la entrada del narcotráfico. Por eso le preguntaba si se puede dar esto sin cobertura política o nosotros en principio lo que creemos es que el tipo de blanqueos que tuvo la Argentina en determinado momento, las facilidades que tenían en no investigar ningún tipo de inversión, generó esto. ¿Usted se refiere a los blanqueos del kirchnerismo? Sí, claro. Fíjense, hoy presentamos una operación que es del cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán, para seguir con las series de Netflix. Por eso le decía que son varios cárteles que andan moviéndose. 8 casas de un valor de entre $800.000 cada una, más otra cantidad de inversiones enormes, también en manos de un pseudoempresario argentino. Es decir que lo que nosotros estamos viendo es que en la medida en que nosotros comenzamos a trabajar
junto con la Unidad de Información Financiera, la AFI, la FIP, y empezamos a seguir la ruta del dinero de cada una de las operaciones de narcotráfico, uno se encuentra con los activos de esas operaciones. Y yo creo que esto es un cambio muy grande de voluntad política de nuestro gobierno. Pero perdón, Patricia, si vemos el cartel o los herederos del cartel de Escobar, los herederos de Sinaloa, del Chapo Guzmán. Sí. Entonces Argentina fue elegida como un mecanismo para blanquear capitales. Para mí la presencia de estos cárteles de tanta envergadura internacional significan que acá había una especie de paraíso para invertir dinero en el narcotráfico. Esto nos lleva a que nosotros trabajemos mucho más profundamente. Todas las personas que han venido a la Argentina, que han invertido, que no tienen, digamos, una relación entre su vida y el capital que han invertido, para realmente cortar todas estas facilidades que ha tenido el narcotráfico para venir a hacer una especie de paraíso del dinero del narcotráfico en la Argentina. Ahora, nadie preguntaba nada, porque no preguntaban los funcionarios nacionales, no preguntaban las empresas constructoras, no preguntaban los intendentes. Nadie... Bueno, por ejemplo, en el caso de que hoy tenemos nuevo, el Chapo Guzmán, ahí hay un mecanismo que tenía una venia gubernamental, porque hay una de las empresas que sacaba el dinero al precio del dólar oficial a Uruguay y después entraba y se vendían los dólares, volvían en avión, porque secuestramos un avión, en el dólar paralelo. Ustedes saben perfectamente, Bonelli lo sabe muy bien, que para conseguir esas DEJAIS que se llamaban, autorizaciones para poder sacar los dólares del país, había que tener banca, no las conseguía cualquiera. Entonces, en estos detalles uno ve que hay mucha discrecionalidad que permitía que estos mecanismos fuesen facilitadores de la entrada de dinero en narcotráfico. ¿Por qué, digamos, si se detuvieron en el tema del Café Los Angelitos, este es el caso, digamos, que tratábamos, ¿no? El tema de Escobar. ¿Qué pasa con la viuda de Escobar y el hijo? Ellos participaron como para conectar a dos narcotraficantes y quedarse con un porcentaje de las operaciones. Bueno, ¿qué pasa? Digamos, en primer lugar, lo que nosotros estamos analizando es cómo fue el preciso momento y la razón y la documentación que permitió que ellos vinieran a la Argentina. Porque ahí se dice que hay un documento que el gobierno colombiano le dio plata para que pudieran irse y nosotros no lo tenemos tan claro. En el año 2000, el juez Cavallo lo juzgó por lavado de activos y todo quedó en la nada. Entonces, ahí hay una investigación que nosotros queremos volver para atrás, porque inclusive la mujer de Pablo Emilio Escobar Gaviria se naturalizó argentina en el año 2010. Es decir, tiene nacionalización, está nacionalizada como argentina durante el kirchnerismo. Porque ella inmediatamente a Escobar creo que lo mata en el año 92. Ella viene como en el 93, 94 en la época de Menem, que también fue toda una polémica porque después se descubrió su paradero acá con otros nombres. Sí, ella vino en ese momento con identidades cambiadas, con aparentemente un convenio que nadie conoce muy bien, porque ¿qué convenio puede permitir que una persona que viniera en esas condiciones entrara? Por eso nosotros queremos mirar un poco para atrás, y con una promesa que era no meterse nunca más en lo que habían sido los narconegocios asesinos de su marido. Correcto. ¿Y cómo termina esto? En ser facilitadora junto a esa hija de un contacto entre un empresario narcolavador argentino y un narcotraficante colombiano. Es decir, que vuelven al origen de los negocios de narcotráfico de su marido. Y esto es muy grave para la Argentina, porque además es romper la promesa, más allá de que los papeles sean buenos o malos, romper la promesa con la que ella vino a la Argentina, que era que nunca más se metía en esas cosas. Entonces, por eso hay que mirar para atrás y por eso hay que mirar qué hace acá esta familia que siguió con negocios
de narcotráfico. Ministra, mientras usted hablaba de esto con Marcelo, yo buscaba un poco en el archivo y porque hacía memoria que en la Argentina no era difícil conseguir la nacionalidad o el DNI. Yo estoy recordando la época de Montserrat Alcázar, del supuesto testaferro, de los DNI en la época del menemismo, que se daban también a gente que después era acusada de lavado. Bueno, sí, digamos, la Argentina tuvo muchas facilidades. Nosotros como objetivo tenemos, como planteo de nuestro presidente, es hacerle cada día más difícil la vida al narcotráfico, a que la Argentina no sea un paraíso de lavado de activos, y todas estas facilidades hay que ir cerrándolas. Por eso dictamos, digamos, decretos que tienen que ver con no permitir personas que entren con antecedentes, porque por ejemplo Piedrahíta Ceballos ha venido a la Argentina. Y Piedrahíta Ceballos es un famoso narcotraficante en Colombia. ¿En qué años vino? Desde el año 90, que es, bueno, vino en la década, en los años, a partir del 2006, 2007 estuvo acá, mirando, en el 2010, mirando sus negocios. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la Argentina las personas que tenían alertas de Interpol no figuraban en las listas de migraciones. Recién cuando nosotros llegamos, nuestro gobierno, con el jefe de migraciones, director de migraciones, Toto García, hemos conectado y hoy estamos un poco más seguros. ¿Pero que era un colador, migraciones? Y bueno, imagínese que si usted no tiene las alertas rojas o cualquier tipo de alertas de Interpol conectadas a migraciones, la persona entra y nadie se entera que tiene una alerta de Interpol. ¿Y este narcotraficante entró con su identidad o de identidad cambiada cuando estuvo en la Argentina? No, entró con su identidad. Es decir, ya era conocido como... Entonces ellos sabían, había una inteligencia que sabían que presentaban el pasaporte y no saltaba ninguna alerta. Bueno, porque si no estaban conectadas las alertas. Interpol tardó... Nosotros llegamos y en 6 meses conectamos Interpol con Migraciones por voluntad del Ministerio de Seguridad, de Migración, el Ministerio del Interior, por orden del presidente de la Nación, de hacerlo rápido. Y durante años, Interpol está hace muchos años en la Argentina, más de 50. Así que imagínense que esas cosas que se podían hacer no se hacían. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar a nosotros? Que hay toda una línea. Argentina es un país de tránsito, en la Argentina... no hay narcotráfico, la Argentina no hay problemas de solamente pasa un poquito, no hay facilidades para lavado de activos. Bueno, nosotros nos encontramos con todos estos temas y sinceramente... De que todos estos temas al revés. Todos estos temas al revés y estamos uno por uno yendo atrás de cada una de las bandas, de los lavadores. Siempre... digamos, uno no quiere discriminar, pero siempre se dice, no, pero ustedes solamente trabajan... No, nosotros trabajamos con todos, agarramos empresarios, ayer 8 casas en Nordelta, empresarios, bandas de todo tipo, violencia, hemos bajado la violencia en el narcotráfico de manera impresionante, y esto lo sabe la provincia de Santa Fe, lo sabe la ciudad de Rosario, lo saben los habitantes de Buenos Aires, cómo ha bajado la violencia, las muertes entre negociadores y bandas de narcotráfico. Así que la verdad que hemos tomado el problema, el toro por las astas, y pasito a pasito. Ministra Bullrich, usted recién mencionó un lugar. ¿Había lugares determinados que preferían o prefieren los narcos para lavar la plata y para los negocios inmobiliarios? Porque vio que está en el imaginario popular o no en el imaginario popular, Puerto Madero, Nordelta, algunos countries importantes. Es común. Sí, los lugares más caros. Claro, ¿no? uno pasa con un amigo y dice, ¿viste todos los edificios vacíos o las casas espectaculares vacías? Eso seguro te dicen es plata narco que están lavando. Bueno, hemos encontrado, digamos, en Nordelta hemos encontrado, digamos, casas producto del lavado, en Puerto Madero también, en bandas que trabajaban. ¿Se acuerdan que hicimos un operativo muy grande de 2.000 kilos de cocaína que estaban en bobinas listas para salir del país a Canadá? Bueno, esa banda de narcotraficantes, uno de los que estaba en esa banda, mexicano, tenía su domicilio en un departamento en Puerto Madero.
Es decir, que son como lugares donde había o se pueden haber encontrado inversiones. También hay otro tipo de bandas, quizás que no tienen tantas fachadas de empresarios, que ponen mucho dinero en automóviles, en otro tipo de bienes. Pero bueno, lo importante hoy es que todos esos bienes también se están recuperando. Nosotros ya tenemos bienes de la corrupción que hoy han sido recuperados para el trabajo contra la corrupción y contra el narcotráfico, como el avión de Jaime, el barco de Báez, ahora este avión que secuestramos. Pero por lo que se robaron, estos son pequeñas muestras gratis, ¿no? Parece. Sí, pero bueno, nosotros ahora estamos enviando una ley, la de extinción de dominio, donde lo que queremos también, y como una parte de la figura del arrepentido que estamos discutiendo con la Oficina Anticorrupción, con Laura Alonso, es que como parte del arrepentimiento también venga la plata, se devuelva la plata. Como pasa en Colombia. En Colombia vienen los narcotraficantes, se arrepienten y dejan la platita que se robaron. ¿Pero algún narco se arrepiente en este país? En este momento muchos. Sí, sí. Tenemos muchos que se están... Lo que pasa es que no son procesos tan conocidos, pero muchas mulas que trabajan de mulas que se arrepienten y que cuentan quiénes son sus jefes, porque hemos sacado una ley muy buena de técnicas de investigación y eso permite mucho más fácil generar todo el proceso, entregas vigiladas, nuevas técnicas de investigación y tenemos muchos arrepentidos. ¿Qué pasa? Este caso hoy del cartel del Chapo Guzmán fue por un arrepentido. Patricia, ¿qué pasa con el Café Los Angelitos? O sea, era dueño... Bueno, lo que está planteando el juez Barral es tratar de que los emprendimientos donde hay personas que pueden haber comprado de buena fe o que trabajan de buena fe, no se confunda con el capital que entró como parte del lavado. Entonces, ese es un proceso complejo porque en el caso de las cocheras tienen que llamar a cada uno de los dueños. En el caso del Café Los Angelitos también lo administraba una sociedad que, de acuerdo a lo que nosotros creemos, no tiene que ver con el dinero del narcotráfico. Entonces, el objetivo es que las cosas sigan funcionando y pegarle a aquellos que realmente son los responsables, ¿no? Digamos, hay carteles que han venido a la Argentina. ¿La DEA también está trabajando en Argentina? Sí. ¿Más activamente? Sí, nosotros estamos trabajando con la DEA, estamos conformando grupos especiales que se llaman Task Force, que son grupos donde participan las 4 fuerzas federales y las policías provinciales de las provincias que hemos comenzado a trabajar con una formación especial. Estamos conformando grupos de trabajo en lavado de dinero y estamos intercambiando mucha información que tanto ellos como nosotros les damos como para poder ir aclarando las cosas. Ministra, y esto es muy interesante. Hablamos de los narcos... No, le quería preguntar, porque lo de la DEA, digamos, por un lado es positivo, por otro lado muchos dicen, bueno, pero es una pérdida de soberanía. Bueno, digamos, a ver, nosotros hemos, por ejemplo, la Argentina ha extraditado a Mi Sangre a Estados Unidos y ahora miembros de la Policía Federal y de la Justicia Argentina van a ir al juicio de Mi Sangre a Estados Unidos a declarar. Ahí también uno podría decir, Estados Unidos pierde soberanía porque son miembros de las fuerzas argentinas. Es decir, esto es un intercambio. Así como ellos nos traen datos, nosotros les damos datos. Y esto es un delito que no tiene fronteras. Si nosotros no trabajamos con otras agencias que nos pasan información o que nosotros les pasamos información, como trabajamos con Chile, con Brasil, con Paraguay, con Bolivia con más dificultades, pero tratamos de trabajar con la DEA, con las agencias francesas, con Italia trabajamos mucho, con Holanda, con Rusia, con todos trabajamos, porque este es un delito transnacional. Ministra, vamos a hacer una pausa, pero le dejo una pregunta, porque hablamos de los colombianos, pero ¿qué pasa con los otros grupos narcos que operan en la Argentina, que se enquistan en barrios muy, muy humildes, que después vemos peleas entre los narcos de cada uno de esos barrios? En un instante. ¿Cómo no?
Bueno, seguimos con la dejado ministra. pendiente Claro, una una pregunta, porque hablamos de, a ver, los grandes cárteles de Colombia, pero acá hay otros grupos de otros países narcos que se enquistan sobre todo en las villas, en los lugares donde la gente vive más humilde, y después nos enteramos que hay guerra entre ellos. Sí, bueno, sobre eso estamos trabajando muchísimo y comenzamos nuestra gestión con un programa que se llama Barrios Seguros. Lo comenzamos en el barrio 31, que ahora ya se lo pasamos a la ciudad de Buenos Aires, donde bajamos el 62% la tasa de homicidios. 62%. Solo a partir de una conjunción de políticas, es decir, una entrada muy fuerte con mucha presencia policial. Primero fueron fuerzas federales, hoy es la policía de la ciudad, y con una tarea de reconstrucción de la villa en un barrio. Y esto hoy ha cambiado total y absolutamente la realidad en la muerte entre las bandas, muchas veces argentinos, otras paraguayos, otros peruanos, hay un poco de todo. En la Villa 1114 entramos un poco más tarde, pero estamos con cifras que van a llegar a ese número. Hoy estamos con cifras de 50% de baja de homicidios, que es muy alta. Ayer justamente hicimos un operativo con la Policía Federal de una banda que había vuelto a como a rearmarse adentro, que de nacionalidad peruana, que tuvimos 6 detenidos, 25 kilos de cocaína. Es decir que también lo que hacemos, que es muy importante, no es hacer una operación y salir, sino tomar todas las bandas que hay y desarmarlas. Estamos trabajando Patricia, también en la Carlos Gardel, en barrios de la ciudad Rosario, de Santa Fe. Patricia, le quería preguntar, bueno, el tema Maldonado, ¿no? Que apareció su cuerpo, apareció muerto, el juez dio un primer indicio, dijo no estaba golpeado el cuerpo. La semana que viene tendremos informe final. ¿Cómo la tuvo usted como eje ese tema? Sí. Bueno, en primer lugar, nuestra decisión como gobierno es esperar a que se den los últimos exámenes que se hicieron sobre la autopsia, que se van a dar el día 24 a las 9:30 de la mañana. Ahí ya el juez hoy dio las pautas de cómo va a ser esa lectura, ese informe. Y ahí creo que a partir de eso nosotros vamos a poder dar con más precisión la palabra oficial. Mientras tanto, hemos decidido esperar y no emitir opinión hasta tanto esta autopsia no termine definitivamente. Ministra, otro tema tiene que ver con Van der Broele, que es arrepentido. ¿Ustedes lo tienen custodiado? A ver, si me permite un término callejero, ¿tienen guardado, protegido? Sí. El procedimiento es un procedimiento en el que, bueno, primero, digamos, la persona, mediante su abogada, decidió arrepentirse. Se arrepienten aquellas personas que están no son la cabeza de una pirámide, y hoy será el fiscal Dilelo quien valore la calidad de la prueba que ha dado para que ese arrepentimiento pueda ser importante en la rebaja de su pena. Entonces, el arrepentimiento es la información que da sobre la causa. Y después hay un programa que se llama Programa de Protección de Testigos, que lo administra el Ministerio de Justicia, que lo que hace es, con seriedad, darle un domicilio, protegerlo, lo protege una fuerza federal. O sea, él no está en un cuartel. No, está, digamos, nosotros en este sentido hemos cambiado mucho. El programa se ha convertido en un programa serio, porque antes muchas veces los arrepentidos tenían que ir al Ministerio de Justicia a cobrar la plata. Bueno, siempre se dice que acá en este país todo el mundo sabía dónde estaban los arrepentidos, ¿no? Bueno, pero no es tan así. Si ustedes, por ejemplo, hay un caso muy conocido, que es el caso de Fariña, y no hay periodistas en la puerta de la casa. Así que la verdad que las cosas se están haciendo con mucha seriedad, el Ministerio de Justicia la hace con mucha seriedad, y las fuerzas federales son las que custodian a quienes entran en este programa. Está funcionando muy bien. Hay mucha gente, tanto de hechos de corrupción como de narcotráfico, trata. Y después, si la justicia, supongamos que dictamina que él queda libre,
que se le cambie la identidad o ese tipo de Bueno, cosas. depende del grado de peligro que pueda tener. Es decir, en la Argentina muchos cambios de identidad no ha habido. Lo que hay sí es protección. Pero en caso de que hiciese falta cambiar la identidad, se cambia. ¿Existe eso en la Argentina? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar muchas con gracias. nosotros. Bueno, llegamos al final ¿Viste, de este Marina, íbamos programa a tener un programa especial de A Dos especial Voces. que yo Le te dije. dije? Sí, no Bueno, mentiste. Te quejabas Pero tuvimos por el tanta horario, ¿no? información. Hoy estuvimos... Que merecemos el Cuidado, brindis. Sí, hoy creo que trabajamos, ¿no? Cuidado con la copa. con mucho Sí. cuidado. Sí, yo tenía servido hace un Bueno, rato. vamos a brindar por el cumpleaños de Marina. Marina que Ah, cumplió bueno. años, Ayer, exactamente. ayer, sí. Cumplió años, Bueno, así que Está lo muy bien, mejor pero para no hubo vos. a Dos Voces. Muchas gracias. Después, Yo tuve el placer del lunes a la noche también compartir. porque no estaban acá, exactamente. Claro, nos tocó, le tocó a Marcelo arrancar, ya festejó mi cumpleaños 3 veces ya, Claro. Marcelo, Claro. pobre, este año Bueno. cumplo más para... Brindamos por Marina, entonces, Muchas anoche. gracias, Felicidades, ¿eh? muchas gracias. Y ¿Nos vamos, bueno, Marcelo? nosotros... Ahora viene la... No, ahora estoy tomando tranquilo. Bueno, Quiero brindar por Marina. nos vamos, Sí. Nos reencontramos el miércoles Sí, próximo. hoy hubo de todo, Qué realmente, programita, programa especial. Bueno, ahora sí, vamos. Feliz vamos. cumpleaños, Muchas Marina. gracias. Felicidades.